quería saber de tu opinión de cómo la inmigración cubana a los Estados Unidos está afectando a Cuba. Bueno, yo no, o sea, mi opinión es que no afecta a Cuba directamente. Sí les afecta cuando son los médicos que son utilizados para misiones internacionales que el gobierno los utiliza para su beneficio económico. Pero el cubano que hoy en día escapa de la isla, llega aquí, trabaja, gana dinero, ¿qué hace con ese dinero? Lo manda para su familia en Cuba. Entonces eso les beneficia porque es una entrada de dólares que ellos tienen. Hoy en día las remesas, que es el dinero bueno que todos los familiares cubanos del mundo entero mandan hacia la isla, es el segundo ingreso más grande que tiene la isla, ¿no? Después de turismo. Entonces les conviene que la gente coja una balsa y se vaya. Wow. Entonces es un juego muy triste. ¿Cuál es tu opinión del Cuban Adjustment Act? Mira, esta ley fue pensada para darle legalidad a esos cubanos que huían de una dictadura, ¿ok? Y que llegaban aquí y que no tenían forma de trabajar o de poder emprender una nueva vida. Hay que entender la diferencia de un perseguido político cubano y un inmigrante económico de Honduras. O sea, todos los inmigrantes se merecen los mismos derechos, pero estamos hablando de una dictadura donde la gente escapa por eso. Pero no todos huyen por temas políticos, y este es el gran problema y lo que pone esta ley en discusión. Muchos vienen por temas económicos, sin embargo se le da preferencia. Entonces, ¿por qué darle preferencia a un inmigrante económico cubano y no a un inmigrante económico colombiano o mexicano? Entonces, esta es la gran disyuntiva que hace polémica esta ley. Pero sin embargo, yo creo que se debe mantener porque los que luchan en Cuba deben tener algún lugar donde escapar, donde huir cuando su vida corra peligro. Okay. ¿Cuál fue tu opinión de la visita de Obama a Cuba? Sí, mira, Obama es un presidente electo democráticamente en este país, que es uno de los países de la región que tiene una de las democracias más, ¿cómo se dice en español? Ininterrumpidas por por más de 200 años. Sin embargo, Cuba es la dictadura más antigua del continente. Entonces es un juego político bastante triste. Yo como cubano no hubiese querido nunca que un presidente americano, ni ninguno, democrático fuese a Cuba, porque Cuba es una dictadura que hace 56 años está dominada por una misma familia, que son los Castro. Claro, pero cuando llega Obama a Cuba, ¿qué ocurre? El pueblo cubano comienza a ver un discurso diferente. Obama en Cuba habla en vivo por la televisión al pueblo cubano, habla de democracia, de libertad, de derechos humanos, de que Estados Unidos no pretende invadir Cuba. Eso puede sonar ridículo, pero es lo que el régimen cubano le ha dicho al pueblo por 50 y tantos años, que Estados Unidos es el enemigo que nos quiere invadir. Entonces, ese discurso ha calado tanto en el pueblo cubano que los ha desarmado completamente. Ya no tienen un recurso político para decir que Estados Unidos es el enemigo ni que nos quieren invadir. Entonces, Obama los desarmó completamente. Entonces, por un lado, yo no hubiese querido que él fuera, porque es mi país y porque está legitimando una dictadura, pero por otro, entiendo el efecto que tuvo en el pueblo cubano. ¿Nos puedes dar más información de tu opinión de Obama, pues, de su presidencia? ¿No? Esa pregunta es muy complicada. Sí, pero No, es no por nada, sino interesante. porque yo en teoría debo ser imparcial. Ajá. Bueno. Pero te puedo decir que Obama ha logrado diferentes cosas. Se ha preocupado mucho por la política internacional. Este, ha sido muy criticado por la comunidad cubana por el acercamiento con Cuba. Y también ha sido aplaudido por la comunidad cubana por el acercamiento con Cuba. Entonces, él está en medio de un conflicto por ambas partes, pero después que fue a la isla, yo te voy a decir que el 80% de las personas que yo conozco que se opone a Obama, que lo odia, considera que fue positivo su discurso en la isla. Pues ahora que los Estados Unidos y Cuba están empezando a abrir relaciones, obviamente las leyes que los cubanos inmigrantes tienen para llegar a los Estados Unidos van a tener que ser revisadas y de pronto revocadas o eliminadas. Entonces, esto está afectando la inmigración de cubanos
Sí. a los Estados Unidos? Sí, yo diría que sí. Esta ley, que se llama la Ley de Ajuste Cubano, permite a los nacidos en Cuba y a los hijos de cubanos, hayan nacido donde hayan nacido, una vez que llegan a Estados Unidos y estén un año y un día, poder aplicar a la residencia permanente y obtener ciertos beneficios migratorios como permiso de trabajo, Social Security y demás, ¿no? Entonces, claro, ahora con estas nuevas relaciones, muchas personas tienen miedo que esta ley se acabe y que se acaben los beneficios migratorios para los cubanos y agarran una balsa, se van para Panamá o para México, cruzan la frontera, lo que sea, con tal de tocar suelo estadounidense. Según la Casa Blanca, hasta ahora no tienen planes de cambiar esa ley, lo han dicho bien claro. Pienso que si lo anuncian, que lo van a hacer, la emigración de cubanos se va a triplicar. Pero según lo último que han dicho es que no la piensan cambiar por ahora. ¿Cuál es tu opinión del embargo? ¿Ha funcionado o no? ¿Y cómo ha afectado a Miami? El embargo, por supuesto, sí ha funcionado. Hay quienes dicen que no, pero yo pienso, mi opinión personal es que sí. Funcionó en un tiempo. Funcionó porque evitaba que el régimen cubano pudiese adquirir armamento, tecnología y demás cosas para reprimir a su propio pueblo. Claro, después de tantos años ya es una técnica obsoleta que se le aplicaba, que ellos sabían cómo irse por debajo y poder comprar aquí mismo todo tipo de artículos y de cosas. O sea que ellos violan el embargo en Cuba, ¿no? Entonces, creo que es una buena estrategia. ¿Cómo dices black market? Mercado negro. Ah, sí. Okay. Entonces, obviamente, con el embargo y todo eso, el mercado negro en Cuba ha tenido un efecto enorme. ¿Y nos puedes decir más de eso? Sí, y es un efecto enorme que ha involucrado ambos estrechos de la Florida. Muchas personas que viven aquí son los conocidos mulas. No sé si has escuchado hablar sobre ellos. Son personas que viven aquí, que tienen residencia aquí y que viajan a la isla con muchas maletas, cargados de ropa, medicamentos, efectos electrodomésticos, celulares, X cosas, ¿no? Y eso lo venden en el mercado negro en Cuba y hacen negocio con ese tipo de carencia que existe en la isla. Entonces, hoy en día en Cuba, en el mercado negro, existe una página web que se llama Rebolico, con web.com, eso puedes documentarlo, donde encuentras absolutamente todo. Desde cajas de muertos hasta antenas parabólicas DirecTV de aquí. Increíble. O sea, estrategia, modificar esa política y llevar una nueva estrategia hacia los cubanos, como este acercamiento con Cuba, o sea, del gobierno de Estados Unidos con Cuba, que eso sin dudas en algún momento va a provocar un estallido popular en la isla. Okay. Yo vi en tu blog que has puesto unos artículos de Elian González en los últimos 2 días y quería saber tu opinión sobre todo el caso, todo lo que pasó con Elian y lo que tú piensas que es lo que se hubiera hecho, lo que se debería hacer. Elian González fue sin dudas una herramienta que utilizó el régimen cubano para maximizar su propaganda. O sea, utilizaron a ese pequeño niño para crear un enfrentamiento entre dos comunidades y entre dos países, entre, digamos, de alguna forma dos ideologías, ¿no? Y sin dudas, claro, ellos tenían todas las de ganar porque era un niño que su madre murió y que su padre estaba en Cuba, y obviamente la patria potestad le tocaba al padre que estaba en Cuba. Ellos utilizaron toda una maquinaria de propaganda para que eso fuese noticia mundial por meses. Claro, el gobierno de Clinton hizo todo lo que tuvo que hacer, llevaron a alguien a Cuba, pero luego lo convirtieron, digamos, en una herramienta de propaganda. Segunda parte, lo adoctrinaron, lo pusieron en escuelas militares y hoy en día es como un pequeño robot que repite prácticamente pues toda la ideología comunista de la isla. Básicamente es eso.